Buenas tardes, mis queridos hermanos de YouTube. Bienvenidos a Siete Prédicas. Siete Prédicas consiste en siete temáticas, en siete prédicas. Que la primera prédica es mi testimonio de cuando yo era ateo a ser cristiano. Es un testimonio de conversión impactante por la gracia de Dios. El segundo tema es un breve resumen de la Biblia, en donde solamente se utilizaron versículos bíblicos. El tercero es la obra maestra, que es una historia de una familia peruana inspirada en la Biblia. Es una historia, digamos, que habla un poco de las problemáticas de este tiempo y digamos que es una historia impactante, una historia bonita, y los invito a que la vean. La cuarta es la veracidad de la Biblia, ¿sí? En donde se van a utilizar varios métodos para poder explicar por qué la Biblia es verdadera, entre ellos las profecías mesiánicas y el cumplimiento. El quinto es el amor verdadero, en donde vamos a explicar más detalladamente qué es el amor verdadero, de acuerdo a lo que dice la palabra y de acuerdo a lo que he aprendido con mi relación con Dios. El sexto son los problemas y los afanes del mundo y el evangelio y la prosperidad. Y por último está el fin del mundo. Bueno, si de pronto quieren contactarme o quieren escribirme, pueden escribirme mi correo. Mi correo es khampmyhw@gmail.com. Repito nuevamente, khampm@gmail.com. Espero que esta información la puedan compartir con sus amigos y puedan ver las 7 prédicas. Espero que sea de edificación. Y si de pronto tienen algún canal, también las pueden publicar en su canal. Si es necesario modificar información y creen que es relevante de acuerdo a lo que Dios les muestre, no hay problema, con mucho gusto. Y antes de eso, pues quiero hacer una oración. Bueno, papito Dios, esta prédica realmente es bien difícil de explicar porque es mucha información. Y te pido que seas tú direccionándome, dándome la sabiduría, los argumentos suficientes para poder llevar a que mis hermanos entiendan que la Biblia es verdadera y que es tu palabra de Dios. Tú sabes, Padre Celestial, que cuando yo empecé en mi cristianismo, yo tenía ciertas dudas acerca de si la Biblia era verdadera, si de pronto la habían distorsionado, pero por medio de tu Espíritu Santo, tú me guiaste a toda verdad y me has demostrado con argumentos, con bases, de que la Biblia es verdadera. Señor Jesús, yo sé lo difícil que es verificar la palabra de Dios, pero yo quiero que seas haciendo tu voluntad, que seas transmitiendo el mensaje como tú quieras, y te pido que la honra y la gloria se la lleve Cristo. Te pido que seas tú cumpliendo tu propósito. Háblale a cada corazón, Padre Celestial, y dame la sabiduría necesaria para yo poder explicar acerca de la veracidad de la Biblia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia es un tema que es muy controvertido y mucha gente refuta que es como un libro antiguo, un libro viejo o un libro inventado por los hombres. Son como los argumentos que normalmente uno se encuentra con la gente y la verdad, si uno no tiene el conocimiento puede llegarlo a creer. Pero la Biblia fue escrita por aproximadamente más de 20 autores, creo que son más de 40, pero quiero como dar un número menor para no extenderme tanto en el número, pero de personas, digamos, completamente de épocas distintas, cultura distinta. Y lo que más llama la atención es que cuando tú lees la palabra, no que no como la gente que dice, no, yo leí la palabra, pero no, pero cuando tú realmente lees la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis y la puedas comprender, te das cuenta de que la Biblia todo coincide
y te das cuenta que como tantos autores profetizaron cosas con exactitud y todo se ha cumplido con exactitud. Y uno se pregunta, ¿cómo la Biblia no pudo haber sido alterada? Supongamos que la Biblia fue escrita correctamente, ¿sí? Supongamos que los autores que recibieron la interpretación fue revelada por el Espíritu de Dios, pero ¿quién nos da garantía de que la Biblia no ha sido cambiada en el tiempo? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues mira, yo les digo, mis queridos hermanos, que es una respuesta muy difícil de explicar, pero dado el conocimiento, como dice la palabra de Dios, que por la fe el justo vivirá. Yo creo que Dios es un Dios soberano, yo creo que hay un Dios todopoderoso, y yo creo que por fe, como Dios es el dueño del tiempo y es soberano, como dice en Daniel, que él pone y quita a los reyes, yo creo que Dios tiene la soberanía para no permitir que la palabra de Dios la adulteren durante estos 2000 años que han pasado, porque Dios es Dios y el ser humano, así hubiera millones de personas o millones de hombres, no pueden contra la voluntad de Dios. Además, Dios, cuando Él cumple sus propósitos, ¿sí? Pero también tú, a medida que tú tengas una relación con Dios, ¿cierto? Y tú la leas, tú te das dando cuenta del grado de espiritualidad, te das cuenta de muchas cosas, y la verdad te das cuenta de que es verídica, ¿sí? Entonces estoy pasando primero en el supuesto de que supongamos que la Biblia fue escrita correctamente, pero de pronto fue cambiada en el tiempo. Yo les digo, mis queridos hermanos, que no es así. ¿Por qué? Porque es más grande Dios que el ser humano, que todos los seres humanos. Por consiguiente, Dios es todopoderoso, y sabiendo que la palabra de Dios es una de las maneras para no poder conocer quién es Dios y quién es Cristo, yo creo que Dios puede guardar su palabra, ¿sí? Porque Dios dice en su palabra que el poder de Dios es tan grande que dice que que si los discípulos se callaban, aún las piedras hablarían. Entonces ahí uno muestra de que Dios es todopoderoso y realmente puede hacer esto. Entonces, eh, digamos que con este supuesto hay que creer la Biblia por fe. Yo creo que es la manera más sencilla para poder tener seguridad de que la Biblia es verdadera. Pero ¿sabes algo que me he aprendido? O sea, por la gracia de Dios, Dios me ha permitido ser un hombre estudioso, ¿sí? He estudiado 2 carreras profesionales. También me llamaba mucho la atención acerca de la ciencia. Me gustaba, pues, conocer de todo un poco. Y dado ese conocimiento traté como de plantearme hipótesis, plantearme, bueno, como si la Biblia es verdadera. Y digamos que a pesar de que Dios me ha dado sabiduría e inteligencia y, y todo eso, yo he aprendido que la Biblia no se lee con el conocimiento. He aprendido que la Biblia no se lee como una teología, no se lee como un libro de historia, porque la palabra de Dios muy clara, dice que la palabra de Dios es revelada a través de su Espíritu Santo. Así tú tengas un máster en teología, así de pronto tú tengas solamente primaria, pero al menos sabes leer. Si tú oras con fe, pidiéndole a Dios que te revele la palabra y que te la enseñe y sea su maestro, ten fe que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. Por eso hay tantas iglesias, por eso hay tantas interpretaciones de la palabra, porque mucha gente ha tratado de razonar la palabra y ha tratado de buscarle cosas lógicas, teorías, teologías, hipótesis, pero yo creo que la manera más sencilla es como leerla como un niño, o sea, creyendo por fe que el Espíritu de Dios te llevará a toda verdad. Y diciéndole: Dios, te pido que si en algún momento llego a entender una interpretación equivocada, te pido que me lleves a toda verdad, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios nos llevará a toda verdad. Por eso hay gente que yo he visto que, por ejemplo, teorías como por ejemplo que David
y Jonathan eran homosexuales. O sea, te estoy colocando un ejemplo, pero eso no es verdadero. También he escuchado, digamos, de que Adán y Eva es un invento, ¿sí? Dentro de la teología. También la gente se pregunta, ¿y cómo cayeron tantos animales en la arca de Noé? Entonces piensan que es como una fábula y piensan que es como una ilustración que nos enseña. Pero yo he aprendido que lo que dice la palabra es realmente cierta. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo no soy hijo de hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Por lo tanto, Dios no puede mentir. Si una persona dice, ay, pero ¿cómo pudieron caber tantos animales y todo eso? Entonces yo le hago la siguiente pregunta. Si tú eres cristiano, ¿cómo tú puedes creer que Dios creó la vida? O sea, para Dios nada es imposible. Lo que pasa es que nuestra mente humana limita el poder de Dios. Entonces yo les digo, hermanos, que lean la palabra de Dios creyendo que es verdadera. Si Dios dice que metió unos animales en un arca de Noé, créanlo, por simple fe. Porque la palabra de Dios dice que el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, por fe sabemos que Dios creó todo. Aunque lo oímos, no. Por eso es fe. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la certeza de lo que se... la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que... Perdón, ahí me equivoqué, pero es la certeza de lo que no se ve, pero lo que se espera. Ahora sí. Entonces, con esta explicación, eh, digamos que es bueno pedirle a Dios que nos lleve a toda verdad y que tu espíritu, el Espíritu Santo, sea tu maestro y tu tutor para que puedan verificar y tu espíritu te dar testimonio de que la palabra de Dios es verdadera. Pero, sin embargo, hay mucha gente que no aún de eso no siguen creyendo, ¿cierto? Pero, digamos que yo voy a tratar, digamos, de hablar del punto de vista de los incrédulos. Voy a hablar acerca del punto de vista, acerca de la creación desde el punto de vista científico y cuáles son las teorías de un científico. Si alguien de pronto sabe matemáticas o probabilidades, se van a dar cuenta, digamos, de lo que yo me refiero. Según los científicos dicen que la probabilidad, o sea, que la vida fue causada por la evolución, ¿sí? Y digamos que dentro de la ciencia hay distintas teorías, por consiguiente yo digo, si una rama también está dividida, no me da la certeza de que sea verdaderamente cierto. Pero digamos que el supuesto es que decía, pasaron millones y miles y miles y miles y miles de años y una persona evolucionó, pero todo lo relacionan con la probabilidad. O sea, la probabilidad, digamos que por ejemplo una partícula inerte tenga vida es una en tan, que la partícula después desarrolla una pierna es otra. Entonces a lo que yo me quiero decir es que si tú te das cuenta, dado ese supuesto es como sumando probabilidades, es decir, la probabilidad por probabilidad, por probabilidad, por probabilidad. O sea, es decir, la probabilidad de que un organismo unicelular se convierta en un ser intelectual es casi nula, es casi imposible. Es como decir, para que me entiendan un poco, y si quieren investigar un poco más, bienvenidos, pero la matemática te va a decir que no. La matemática te va a decir que no, ¿sí? Porque estás sumando probabilidades, más probabilidades, y entre tú más multipliques probabilidades, va a ser mucho menor la probabilidad. Entonces es realmente imposible. Y para que puedan ver que sea imposible, supongan que ustedes tengan en estos momentos una arena, ¿cierto? Y tire la arena al cielo. Y esa arena, cuando la tires, se convierte en un avión, ¿sí? Pero haga el intento 1.000.000 de veces. Haga un intento 10 millones de veces. Haga un intento 1.000.000.000 de veces. Y el resultado jamás va a ser un avión. Créeme, no va a ser. Inténtalo y verás que no va a ser. Si quiere, inténtalo. Así es la probabilidad de que la vida exista bajo la hipótesis o la teoría de la evolución. Además de eso, supongamos hipotéticamente que todo es evolutivo, cierto que sí,
¿Por qué el universo tiene belleza? ¿Por qué nosotros como seres humanos podemos ver la calidad de belleza? O sea, evolutivamente, ¿qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, ver los colores? Si al ver blanco y negro también nos puede ayudar. ¿O de qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, de desarrollar ciertas habilidades si evolutivamente no son necesarias? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué evolutivo tiene amar a tus seres que ya están muertos? Entonces, si supongamos que la teoría, supongamos que todo fuera creado bajo, como dice la ciencia, bajo una probabilidad, por consiguiente yo imaginaría que el mundo sería todo cuadriculado, gris, negro, ¿sí? Y sería como si fuera, imagínense como si fuera un cubo matemático, sin gracia, sin sabor, ¿sí? Pero si uno se da cuenta, la vida es un arte. O sea, es decir, que si tú miras la creación, se da cuenta de que un artista la creó, ¿sí? Ves los cielos, son hermosos. Ves el mar, es hermoso. Ves la manera como ven las galaxias, es hermosa. Por consiguiente, si tú miras a un artista, significa que también hay un intelecto mucho más allá que la evolución no podría llegar. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Porque si nos basamos en las matemáticas, todo sería como un cuadrado. Entonces, por consiguiente, la palabra de Dios es muy sabia, dice que nadie tiene excusa de que Dios no existe porque la creación muestra que existe un Dios. Ya, eso con eso lo puede demostrar. ¿Sí? Y la gente dice, pero ¿cuál es el Dios verdadero? Buda, esto, lo otro, tal. Y la respuesta es muy sencilla. El único que resucitó entre los muertos fue Jesucristo. Y eso hay evidencia científica. Y si tú miras, por ejemplo, los canales de History, si tú miras la historia, si tú miras todo, todos dan registro de que Cristo resucitó entre los muertos. Mientras que Mahoma, mientras que Buda, mientras que los otros profetas murieron, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, ningún libro es más completo o más preciso que la Biblia. Y yo les hago la siguiente hipótesis. ¿Tú cómo puedes predecir algo con exactitud, exacto, 300 años antes? Eso es imposible. O sea, así tú seas el más analista, el mejor estadística del mundo, tú jamás vas a poder predecir con exactitud. Así tú conozcas las probabilidades, porque tú sabes que las cosas como que muchas veces uno planifica cosas y no se dan. Pero yo creo que la manera más fácil para poder verificar que la Biblia es verdadera es con el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y fueron autores completamente distintos y uno va a decir, ay, no es que de pronto la Biblia la alteró. No, porque hay profecías que ni siquiera Jesús pudo decir, no, pues sigamos, supongamos. Jesús pasará sobre un pollino. Entonces digamos que, no, entonces como Jesús sabía de la Biblia, por consiguiente, él se va a montar en un pollino para cumplir esa profecía. No necesariamente, porque hay profecías que Jesús, por más que quería, no podía, porque en ese tiempo él estaba sujeto a un cuerpo humano, ¿sí? Y él no podía, digamos en cierta manera, por su acción humana, cambiar el destino. Entonces yo quiero como enumerar aquí, por la gracia de Dios, 4 profecías mesiánicas que se cumplen, pero en la Biblia hay como más de 70 profecías que profetizan con exactitud la venida de Cristo. Pero quiero como dar las más importantes o las más relevantes para que el estudio no sea tan largo. Entonces la profecía número 1 dice, por lo tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Manuel. Eso lo dice Isaías 7:14. Y vamos a mirar el cumplimiento de acuerdo a la palabra y a la historia y a la Biblia del Nuevo Testamento. Cuando Cristo vino dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice así, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Estos versículos aparecen en Lucas. ¿Qué quiere decir? Que María no tuvo relaciones sexuales con José hasta que Jesús nació, ¿sí? Por consiguiente, una profecía que era más de 500 años, ¿sí?, que fue Isaías, se cumplió con exactitud en la Virgen María, porque Jesús nació de una virgen y aquí lo escriben con exactitud, preciso, 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 preciso. Vamos a la siguiente segunda profecía. Si de pronto tienen dudas y aún no creen. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el inicio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. ¿Qué quiere decir? Que aquí están profetizando que el Cristo nacerá del Belén. Y eso también pasó en la Biblia cuando los Reyes Magos le preguntaron a Herodes el nacimiento de Jesús. Y aquí dice, cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron al oriente, a Jerusalén, unos magos. Eso lo dice Mateo 1. Entonces aquí se cumple con exactitud la segunda profecía mesiánica. O sea, yo creo que ningún profeta o ningún libro ha precisado las cosas con tanta exactitud como lo ha sido la palabra de Dios. Y eso que son hombres, pero sabemos, como dice la palabra, que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿sí? Y fue inspirada a través de su Espíritu Santo, y toda la Biblia es verdadera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Porque podemos deducir de que muchas profecías no solamente están en un profeta. Por ejemplo, Moisés no solamente profetizó de Jesús, sino Isaías y otros profetizaron acerca de Jesús. Hasta David profetizó de Jesús en los Salmos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que, por consiguiente, si todas las profecías en la realidad se cumplieron, podemos concluir que el Antiguo Testamento es verdadero. ¿Por qué? Porque se cumplió la profecía. Y en casi todo, y ahí ya podemos, decir, todo el Antiguo Testamento es cierto. Pero aún así vamos a hacer la señal que yo creo que es la más evidente o la más segura según los datos históricos, que es la profecía de las 70 semanas. 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrán 7 semanas, es decir, desde la primera orden, ¿cierto?, hasta la edificación de Israel, pasarán 7 años. Y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero no en tiempos angustiosos. Después de que ya esté construida, pasará un tiempo, desde que ya más o menos esté construida, pero aquí yo no me meto mucho, pero quiero como dar como mi punto de vista, ¿sí?, cuando se refiere a los tiempos, porque aquí no dicen de acá, pero digamos que yo puedo decir de que aquí están diciendo es 7 semanas más 62 semanas, que eso en total suman 69 semanas, ¿sí? Y dice así, después de las 62 semanas el Mesías será quitado, o sea, es decir, en la semana 69, y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Aquí está diciendo que en la semana 69
Jesús será crucificado y será quitado y no tendrá nada, ¿sí? Porque ahí profetizan de que Él va a quitar el pecado. Y la manera, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, es que si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros no hubiéramos sido perdonados, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Por consiguiente tenía que hacer un sacrificio, y por eso Cristo murió por nosotros, como dice la palabra, para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero continuemos con el estudio. La semana en hebreo significa 7 y se interpreta con periodos de 7 años de duración. Se dice en Ezequiel 4:6, escrito antes de Daniel, que fue mucho escrito, que una semana simboliza 7 años, es decir, 70 semanas simbolizan 7 por 7 años, ¿sí? Que afirma 7 y 62 semanas o 483, que serían aproximadamente 483 años. El Mesías haría la redención del pecado y de sus obras, es decir, desde la orden que se dio de la construcción a Israel hasta Cristo, digamos que iban a pasar 883 años, que coincide con exactitud en el tiempo. Si ustedes miran la historia, miran el tiempo que fue Babilonia, miran en Google, miran en fuentes históricas y miran, digamos, el tiempo que fue Babilonia, se cumple con exactitud el tiempo, o sea, ni un año más ni un año menos. O sea, ahí Dios, como que ahí muestra a Dios su soberanía, es decir, que Dios tiene el control de sus tiempos, ¿sí? Y digamos que vamos a mirar un poco de la historia para poder identificar que realmente hay otras historias o fuentes que no son de la Biblia, que muestran el cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, ¿cierto? Dice que en Lucas, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado, ¿sí? Es decir, que en la Biblia menciona de que Jesús va y se registra, porque empadronado significa como ir a la ciudad y como decir que tú existes, ¿cierto? O sea que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Jesús nació en el tiempo de Augusto César. Y de acuerdo a la historia, ¿cierto que sí? De acuerdo a la historia, Julio César nació en el año 63 a.C. y murió en el año 14 después de Cristo, ¿sí? Y digamos que en la Biblia, ¿sí? Y esto estoy tomando distintas fuentes, que es, en el año de Augusto la muerte fue el 14 después de Cristo, ¿sí? En el año, dice aquí, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe el tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracoineta, Liciana, y tetrarca de Albinia. Eso está en Lucas 3:1, ¿cierto? Y ahí dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, ¿sí? Entonces aquí está mostrando que Jesús comenzó su ministerio en el año 15 del imperio Tiberio, es decir, 15 años, en el año 15. Sí, de acuerdo a la historia romana, dicen que Julio César murió en el año 14 después de Cristo. Multiplique 14 por aproximadamente 15, daría aproximadamente, puede ser 29 o 30, o sea, da 29 con exactitud, pero tú sabes que la historia puede tener como unos meses de rezago o algo así, entonces podríamos decir que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años, 30 años con exactitud. Aquí está demostrando la historia que se está cumpliendo con exactitud lo que dice la palabra. Y en Lucas muestra cuando Juan el Bautista decía, y diciendo: el tiempo se ha cumplido,
hablando, digamos, de lo que Dios había determinado acerca de sus profetas. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Marcos 1:15. O sea que si Jesús nació en el año 0 y aquí estamos haciendo un estudio, digamos, distinto, no la Biblia, digamos, del día 20, del año 29, que puede ser 29, casi 30, se podría decir. O sea que coincide exactamente con que Jesús tiene 30 años. Y digamos que, de acuerdo a lo que, de lo que se han estudiado y todo eso, pero este es un tema muy complicado, es decir, y Cristo murió en el año 33. Yo te lo digo que por fe lo creo. Y además la Biblia lo dice que él, digamos, después de la semana 69, sí, del año, perdón, del año 69, ahí muestra en Daniel que comenzaba su ministerio y 3 años y medio iba a durar hasta su muerte. O sea que si tú sumas 30 años con 3 años y medio, daría aproximadamente 33 años. ¿Sí? Entonces, con esto podemos concluir que dada otra fuente, la palabra de Dios está demostrando que se cumple con exactitud. Y no solamente estas profecías, sino todas las profecías de la Biblia. Y si ustedes aún tienen de pronto dudas, yo les invito a que investiguen un poco más. Pero además de eso, ¿cómo puedo verificar si ya Jesús se profetizó que él era el Hijo de Dios? Se profetizó con exactitud de que era el Mesías, ¿cierto? Y si el Antiguo Testamento se demostró bajo la historia, bajo el cumplimiento de las profecías, quiere decir que por consiguiente, si se cumplió con exactitud, quiere decir que todo lo que está diciendo en el Antiguo Testamento se cumplirá. Es decir, que habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Por consiguiente, si Jesús es el Hijo de Dios, sabemos que en Él está la verdad, el camino y la verdad. Y como dice en la palabra de Dios, que Jesús oró una noche para escoger a sus apóstoles. Y el Nuevo Testamento, si Jesús los escogió, el Nuevo Testamento fue escrito por sus apóstoles en ese entonces, pero Pablo obviamente no, en ese momento no conocía a Jesús, sino después de su crucifixión. Pero los mismos discípulos le decían que Pablo era apóstol y daban testimonio de que Pablo era apóstol y daban testimonio de que él era de Cristo. Por consiguiente podemos deducir que si los apóstoles fueron enviados por Cristo, porque les dijo Jesús una orden: hacer discípulos por todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por consiguiente, podemos deducir que si Cristo es verdadero y si Jesús escogió a sus apóstoles, por consiguiente, la Biblia del Nuevo Testamento es cierto, es verídico, ¿sí? Pero yo les digo que yo que ya leí el Nuevo Testamento y que he tratado, digamos, de consultar un poco el Antiguo Testamento, yo miro que tiene mucha coincidencia y son muy exactos los dos. Y el nivel de espiritualidad, y como que nada se contradice, sino como que es como que Dios va revelando quién es Él con más detalle y con más profundidad en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y les quiero también demostrar, digamos, históricamente, bajo un método histórico, de que Jesús es verdadero y que Jesús realmente nació, por el método que utilizan los historiadores, ¿sí? De acuerdo a que una información sea verídica, de acuerdo a la historia, ¿cierto? Esa información se tiene que comprobar, porque ustedes saben que mucha gente puede inventar historias. Por ejemplo, mucha gente puede decir: en el año 30 después de Cristo hubo un gobernador y tal. Entonces, solamente por el simple hecho de tú encontrar una evidencia ya es suficiente para decir esto es verdadero, porque alguien puede haber inventado una historia.
Supongamos que pasan 1000 años y yo invento una historia, un cuento, entonces la gente lo va a creer. A eso me refiero. Pero ¿cómo uno puede darse cuenta, digamos, de que la historia de Jesús no fue inventada? Porque de acuerdo al método histórico y todo eso, tienen que haber, o sea, una de las maneras para poder comprobar son que hayan varios testigos y verificar si la información que están diciendo es verídica. Es decir, si la gente, por ejemplo, inventara la historia de Jesús, ¿cierto? Escribirían cada uno cosas distintas. ¿Sí me entienden? Como cosas distintas. Pero, pero, si uno se da cuenta, bajo el método que utilizan, digamos, de comprobar si la información es verdad y si nadie se está mintiendo, es que el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan coinciden. O sea, es decir, distintos autores, distinta manera de pensar y coinciden en cierto grado, aunque el de Juan es un evangelio distinto, pero también muestra evidencias, digamos, parecidas a las de Lucas. No quiero como ahondar tanto en ese tema, pero lo que estoy diciendo es que hay 4 testigos registrados que escriben de lo mismo. Si, si fuera falso, por consiguiente, uno de los 4 se contradeciría, uno de los 4 inventaría, pero mira que no. Es como si fueran testigos oculares, por consiguiente que están escribiendo la verdad. Por consiguiente, yo creo que tiene más veracidad la existencia, digamos, de lo que dicen una cultura, ¿sí? Y la gente lo toma como algo verdadero. Si por ejemplo yo le pregunto a la gente, ¿existió Atila? La gente dice, sí, existió, estoy convencida. ¿Por qué? Porque están los libros y listo. Pero porque cuando hablan de Cristo dudan de la existencia de Cristo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Y lo que trata de ser el enemigo y la batalla que nosotros tenemos no es contra eso, sino contra huestes de maldad, ¿sí? Por consiguiente tenemos un enemigo espiritual, que él va a hacer lo imposible para que la gente no crea. Por eso hay tanta división, por eso hay tanta incredulidad, porque obviamente dice la palabra que el príncipe de este mundo ha enceguecido el entendimiento de las personas que no conocen de Jesucristo, ¿sí? Entonces digamos que yo puedo concluir que por la gracia de Dios, que si hay 4 testigos que hablan de lo mismo, hay más información y más datos de su realidad que cualquier otro libro de historia. Yo no conozco la historia, pero estoy diciendo un supuesto, porque digamos que la gente cree, por ejemplo, en Pompeya, cree, digamos, en, digamos, en Buda, te estoy colocando un ejemplo, pero ahí ya están demostrando que hay más información real, ¿sí? Entonces, por eso les digo, hermanos, que la única manera para que ustedes puedan creer en la palabra no es con conocimiento, no es intelectualismo. Yo les digo bases y referencias para que ustedes tengan como una base, pero realmente la única manera que uno puede creer es pidiéndole a Dios que coloque fe, pidiéndole a Dios que les revele su palabra y teniendo una relación con Dios. Si ustedes tienen una relación con Dios, por eso dice la palabra, el Padre conoce a su Hijo y el Hijo conoce a su Padre. Si ustedes conocen a Dios, sabrán que las cosas de Dios son verdaderas. Entonces, por eso les digo, hermanos, no tienen que estudiar mucho, no tienen que hacer grandes cosas para saber si la Biblia es verdadera. Solamente con oración y leyendo la palabra se van a dar cuenta que la Biblia es verdadera. Aunque yo hice estudio por la gracia de Dios para que pudieran entender y romper ciertas estructuras mentales que el enemigo ha colocado, les recomiendo de que les diga, Dios, enséñame tus caminos, guíame a toda verdad
y por tu misericordia dame entendimiento de la palabra y demuéstrame que es verdadera. Una oración de fe. Y si ustedes creen, como dice la palabra, Dios lo concederá. Y así se van a librar de la confusión, ¿sí? Así se van a librar de la falsa doctrina y así se van a librar de la falsa enseñanza. Hermanos, espero que este tema no haya sido muy tedioso para ustedes. Yo no soy muy bueno para hablar de pronto así, pero del poco conocimiento que he aprendido en este tiempo traté de transmitirlo lo más claro posible. Espero que esto haya aclarado muchas dudas y solamente les digo crean en Dios, que es la única manera para poder verificar que están en la verdad. Es decir, crean que Dios tiene el control de sus vidas, porque dice la palabra muy claro, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y como les digo, espero que esto les ayude y quiero como orar por ustedes para que Dios haga su voluntad sobre ustedes y para que quite todos esos dardos, esas mentiras que el diablo ha colocado para que puedan creer en la verdad y creer que la palabra de Dios y todo lo que dice es verdadero. Créeme que eso no es sencillo, porque es una guerra espiritual. Pero recuerda que la palabra es revelada. Y como dice la palabra, el Espíritu, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Tengan fe de eso. Sí, lo creo. Entonces yo les pido, Papito Dios, te pido que seas tú rompiendo las estructuras, que seas llevándolo a toda verdad, para que la gente conozca y crea que la palabra de Dios es verdadera. Pero te pido que no sean oidores sino hacedores. Y te pido que tengas misericordia de nosotros porque estamos en un mundo de tanta confusión, tanta mentira, tanta falsa doctrina. Entre los teólogos hay discusiones, diferencias. Y yo digo, Dios, ¿quién nos podrá librar y quién nos podrá mostrar la verdad? Y yo solamente he orado diciéndole a Dios, por fe creo que tú me hallarás toda verdad, porque me humillo delante de ti. Como dice la palabra, someto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque estamos en un mundo de mucha confusión. Y la palabra dice que estamos en tiempos peligrosos, tiempos de confusión, tiempos en donde se levantarán falsos cristos. Dentro de la iglesia hay falsos profetas, engañadores. Pero te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a la verdad y que nos ayudes a cumplir tu propósito. Te pido que este mensaje llegue a todos los corazones que tú quieras, Padre Celestial. Y te pido que por tu misericordia seas tú dando gracia y seas tú nuestro manager y seas tú el que extienda este mensaje y que sea un mensaje con poder. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo y que el velo que el diablo ha colocado sobre nuestros hermanos sea quitado y que el Espíritu Santo de Dios los lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.